Buenas tardes, noches. Bienvenidos. Gracias por estar esperando. A todos los que están esperando, que se van a ir conectando a poquito. Hoy estamos con Rafael, Capitán América, escritor Capitán Perú. de Capitán Perú. Mirá cómo se me... ¡Qué gran error que cometí! Capitán Perú. Ahora te iba a preguntar, ¿sos escritor y escribiste un Soy, libro Incas soy- Hispanos? Así es, los incas hispanos, sí. ¿Hace cuánto que lo escribiste este libro? Ese fue publicado el año 2022, lo publica en España, ¿no? Ah, Sí, el 2023 estuve en una gira en más o menos 17, 18 ciudades españolas. bien, ¿y estuviste presentando el libro y hablando un poco de la hispanidad? Así es. ¿Y qué repercusión recibiste acá? Bueno, en general ha tenido muy buena recepción. Bueno, es un lado muy poco conocido de nuestra historia, porque la gran mayoría piensa que los incas fueron asesinados todos durante la conquista, que el último inca fue Atahualpa y que se acabó con ellos su historia. Y en el libro muestro precisamente que esto no es así, que las familias incaicas, la descendencia incaica continuó durante el virreinato, que además no continuaron de cualquier manera, sino que se les dio títulos nobiliarios, formaron una institución que era el Alferajo Real del Inca, y tuvieron poder político y fueron la columna vertebral en Cusco política durante los casi 300 años de virreinato. Entonces, esta es una historia que sorprendió bastante, ¿no? Tanto en España, incluso en el mismo Perú. Así que en su gran mayoría han sido buenos comentarios los que he recibido. Lo que has recibido. Bien. Bueno, eh, yo he estado leyendo un poco, mal informándome, como te venía diciendo. y me gustaría que me cuentes un poquito cómo empezó todo Toda esta desde la historia. llegada. Sí, ¿Ya qué o pasó, sea, cómo se no? formó el virreinato del Perú. Porque, a ver, una de las grandes cosas que me llama la atención, como que se hablaba de genocidio en muchos lugares. Sí, así es, ¿no? Y bueno, la clásica leyenda negra de que los españoles vinieron a matar, a violar y a saquear y a llevarse todo el oro a España. Y nos dejaron pobres hasta el día de hoy, ¿no? Esa es la versión que se maneja incluso en clases de colegio, que me parece lo más grave, ¿no? Porque niños que son muy vulnerables a cualquier discurso que reciben, simplemente lo aceptan y se les está metiendo ahí este discurso que es no solo peligroso, es muy venenoso, ¿no? Te genera mucho odio, te abre una herida ahí, ¿no? Y por eso creo que es importante recordar esta historia desde sus inicios, especialmente porque creo que fuera del Perú no se cuenta tanto la historia de cómo comienza el virreinato, y dentro de Perú se cuenta mal, ¿no? Así que es bueno recordarlo. Por qué se hace esto? Vos, en tu punto de vista, por qué se hace esto en- de meter odio? Porque es como dijiste vos, a un Uh -huh. niño como que le plantás una semillita del mal, ¿no? Sí, definitivamente para mí queda clarísimo que es por una ideología política, ¿no? Y una ideología política que tiene su base en la filosofía, porque al final sabemos que toda política viene de la filosofía, de una escuela filosófica que termina traduciéndose en una escuela filosófica política. Y en este caso nace de una dialéctica de lucha de clases o lucha de opuestos de opresor y oprimido, ¿no? Bueno, escuela marxista, escuela hegeliana, a pesar de que Hegel
Muchos dicen que se le ha malinterpretado con su tesis y antítesis, pero bueno, al final de cuentas fue tomado como lucha de opuestos. La filosofía de la liberación también influyó bastante en este tema, que nos dice pues de que existe una dicotomía entre opresores y oprimidos, ¿no? Y que esta lucha de opuestos es el motor de la historia. La lucha de clases es el motor de la historia, decía Marx, ¿no? Entonces, el entendimiento histórico dentro de la dialéctica tiene como base esta lucha, este enfrentamiento. Entonces, siempre va a estar buscando este choque para analizar la historia en clave de esta lucha. Y en el caso de la conquista, tenía que ser, pues, obviamente, los opresores tenían que ser los españoles, conquistadores, imperialistas, de una imposición, ¿no? Religiosa y cultural, y los naturales, los oprimidos, los subyugados, los explotados, y los que están en esa constante lucha de liberación. Y en esta clave se comenzó a entender la historia hasta que gobiernos con esta línea de pensamiento llegaron al poder. En el caso del Perú, no, y bueno, en la mayoría de los casos no democráticamente, sino por la fuerza, y hicieron un cambio curricular donde nos comenzaron a enseñar la historia de esta manera, y nos comenzaron a decir, nosotros somos los oprimidos que fuimos sometidos a un proceso de esclavitud, de saqueo, y bueno, hasta el día de hoy permanecen estas estructuras colonialistas, las cuales tenemos que luchar para romperlas y alcanzar nuestra liberación. Y claro, ¿quiénes son los que realizan esta lucha? Estos políticos con este pensamiento. Así que vota por mí para que yo te represente en esta lucha, ¿no? De alguna manera terminan jalando agua para su molino, pero viene de mucho más atrás, ¿no? Viene de una corriente filosófica que arrastraba todo esto. La verdad que me deja pensando con todo lo que me contás. Es que tiene lógica, ¿no? Y lo comenzamos a Sí, ver sí, cuando sí. vemos los políticos y quienes hablan en esta clave y quienes dicen, vota por mí, ¿no? Para que yo te represente en contra de los malditos opresores, Y vos sabés imperialistas. que yo hace muy poco que estoy con todo esto. A ver, te sigo mucho a vos y a un montón más. Me estoy volviendo loco con Zunzunegui y mirando videos y demás. El viernes pasado estuvimos con Abascal, Alberto Claro. Abascal, que te nombró en el vivo también, que me dijo que era amigo tuyo. Creo que te había mandado saludo también. Ujú. Y, y te da como un despertar y una curiosidad que por eso estamos haciendo estos vivos. Y yo, que estoy hace muy poco, lo noto que es un tema que es muy político, o sea, que hay mucha política atrás y mucha fuerza haciendo, empujando para que esto no se destape. Sí, totalmente. Mira, dentro de lo que mencionaba anteriormente, recomiendo leer de forma muy crítica al filósofo Enrique Dussel, que es, digamos, el que elabora todo lo que es una filosofía de la liberación, justamente bajo este esquema, ¿no? De lucha de opresores y oprimidos, lucha de opuestos. Entonces, si entiendes esta clave, ahí vas a entender todo el discurso, porque al final se nos está enseñando una dialéctica, no se nos está enseñando historia, se nos está enseñando un discurso político basado en una dialéctica filosófica. Y que, ojo, mucho cuidado, porque incluso yo veo que los hispanistas también caen en el mismo discurso, Sí, caen en la misma dialéctica. Y sí. voy a poner un ejemplo clarísimo, ¿no? Cuando fue la caída de Tenochtitlán, creo que se celebraron un aniversario, no sé si los 400 tantos aniversarios de la caída de Tenochtitlán, un partido político, bueno, Vox, ¿no? En España, Vox lanza un tuit y que dice, el día de hoy celebramos la liberación de los pueblos oprimidos por los aztecas, a manos de los españoles que llegaron a liberarlos de su opresión.
Y yo lo leí y dije, pero esta es la misma dialéctica. O sea, la clave es la misma, solamente cámbiale los nombres, ¿no? Ahora Claro. ya los opresores ya no son los españoles y los oprimidos ya no son los indígenas. Ahora los opresores son los aztecas y los oprimidos son los tlaxaltecas. Ya, le cambias el nombre, pero es la misma filosofía. Entonces, estás cayendo en el mismo juego. Marx estaría orgulloso de ti, Hegel estaría orgulloso de ti, Dussel estaría orgulloso de ti, diría, gracias, muy bien, me estás dando la razón, ¿no? ¿Cómo vas a combatir una filosofía utilizando y cayendo en lo mismo que dice esta filosofía? Entonces, o también lo veo mucho cuando se habla de Inglaterra, ¿no? Inglaterra termina siendo el imperialista opresor para España. Y caen exactamente lo mismo, ¿no? Ah, sí, malditos ingleses que vinieron, siempre roban. Sí. Que no niego que haya existido piratería y muchos abusos, pero acá estamos hablando de la filosofía. Y en la filosofía me están utilizando dialéctica marxista, los hispanistas. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿no? Lo que nos vendieron o lo que vendieron los ingleses en la época que llegaron y dijeron como que había que independizarse, se ha comprado muy bien el discurso que dieron ellos, porque hasta hoy en día, por eso se han dividido en Sí, tantos países, sí, claro. y siguen con esa Aunque, o sea, temática. a ver, ojo que España no fue ajeno a esto tampoco, ¿eh? Porque España hizo lo mismo con Estados Unidos. O sea, la independencia de Estados Unidos fue gracias a España. Sí. Y eso obviamente fue para darle un gancho al hígado a los ingleses. Entonces, ahora se quejan de que los ingleses hayan hecho lo mismo con América, pero vamos, es parte del juego, ¿no? Hasta diría que Atahualpa lo entendió mejor, porque cuando Atahualpa fue capturado, le dijo a Pizarro, usos de la guerra son vencer o ser vencido. Entonces, es así, es la historia, ¿no? Entonces, vamos, a lo que voy es que si vamos a rebatir un argumento, no caigamos en el mismo argumento, ¿no? Ese Claro. creo que es un principio lógico y filosófico que debemos seguir y creo que se está fallando bastante ahí. Y respondiendo a uno de los comentarios, ¿no? Que colocan, y estoy leyendo en el chat, ¿no? ¿Desde cuándo la difusión del odio es filosofía? Desde Marx. Respuesta corta. Ahí está. Bueno, si me querés empezar a contar cómo empezó con la ¿Cómo llegada. empezamos? Así es, ¿no? Ahí Nos está, hemos ahí. ido de la pregunta. ¿Cómo Sí, empieza esto? ¿No? Entonces aquí vamos a ver que este es un sistema mucho más complejo que el de opresores, oprimidos o el de españoles malos, incas buenos y víctimas, porque ni siquiera existían dos bandos. Vamos a ver que existían varios bandos y eso que voy a tratar de simplificarlo para los que no están acostumbrados con la sí, historia del sí. Perú. Y si en algún momento me tirás el dato de cuánta gente en realidad había, porque Ah, esos ya, números, ¿cuántos habían en el Tahuantinsuyo, digamos, sí, en el Imperio Inca? Se calcula que unos 10 millones, ¿no? Pero también la cifra es muy controversial. Ahora, bueno, ya, entremos, no nos vayamos, entremos, sí, no, entremos entremos al proceso, a este al proceso. lío. Creo que lo que sí sabemos es que los que gobernaban Tahuantinsuyo, ¿no? El imperio incaico, ya, Ahí está, un ratito. sí, Los que gobernaban el imperio incaico eran los incas. Y para la llegada de Francisco Pizarro, dos incas estaban en una guerra civil entre hermanos, Huáscar y Atahualpa. bien, Y, y esta guerra se había provocado por la abrupta muerte de su padre, de Huayna Cápac, ¿no? O sea, Huayna Cápac, que era el inca, muere abruptamente. Hasta ahora son inciertas las causas de su muerte. Se dice que de viruela, posiblemente por alguna enfermedad que haya venido desde España y que
Recordemos que en esa época la gente se moría de gripe, ¿no? Claro. Los naturales se morían de gripe porque no tenían defensas. O sea, eso lo hemos visto clarísimo en la pandemia, ¿no? Como cuando llega un nuevo Un virus que no nuevo tenemos virus. defensas, es una hecatombe, ¿no? Es una catástrofe. La cuestión es que muere el Inca y los dos hijos, eh, Atahualpa y Huáscar, luchan por el poder. Huáscar desde Cusco. Ay, no estamos con buena señal. A ver si nos encontramos de vuelta. Vamos a ver, sí, cómo vamos con la conexión. Huáscar desde Cusco y Atahualpa desde Quito. Cuando entran en guerra, primero empieza ganando Huáscar, pero luego Atahualpa contragolpea. Él va a la retaguardia de su ejército y sus generales, que se llamaban Quisquis y Chalcuchimac, toman Cusco y que generan una masacre en el Cusco. Si vamos a comenzar hablando de genocidio, hablemos del genocidio que hicieron los generales de Atahualpa en el Cusco. O sea, que, Porque, a ver, los mismos indios sí, claro. iniciaron todo eso. Estaban en guerra entre ellos. Estaban en guerra entre ellos, o sea, ni habían llegado todavía los españoles. No habían llegado todavía los españoles, estaban en una guerra entre hermanos, una guerra muy cruenta, una guerra terrible que fue muy encarnizada, y eso llevó a una venganza, ¿no? Una venganza a Cusco, ¿no? Donde prácticamente se exterminó a la familia de Huáscar, a todas sus mujeres, la asesinaron delante de sus ojos, a sus hijos los asesinaron delante de sus ojos, a las que estaban embarazadas le arrancaban los hijos del vientre. O sea, era una cuestión muy brutal, un escarmiento brutal. A la retaguardia iba Atahualpa, camino ya tomaron el poder, porque Cusco había caído y Huáscar había sido vencido y Huáscar estaba preso en el Cusco. Y en el camino, desde Quito hasta Cusco, estando en Cajamarca, le llegan noticias que habían llegado unos hombres barbados en casas de madera por el mar. Entonces, cuando llega Pizarro, fíjate que justo llega en el preciso momento que hay un vacío de poder. Te hago una pregunta, para ahí. Sí. Pizarro llega directamente desde España. Desde Panamá. Ahí está, vale. Bien. Es más, Pizarro había sido alcalde de Panamá. O sea, Pizarro ya llevaba un buen tiempo en Panamá, había sido alcalde. No era pues el chanchero que dicen, que esa es una historia muy común, que se dice, llegó un criador de chanchos. Y sí, pues es verdad que Pizarro en su infancia, en su adolescencia, en España, en Trujillo de Extremadura, es muy probable que haya criado chanchos. Pero estamos hablando de cuando tenía 16 años. Y Pizarro llegó al Perú adulto tirando para viejo, o sea, cincuentón, sesentón. Ese mote se lo ponen después de 300 años. Sí, Claro, y se lo ponen después que Pizarro se une a los tercios españoles, combate en Nápoles, encima bajo las órdenes de González de Córdoba, el gran capitán, el cual era un genio de la estrategia y aprende estrategia, y luego llega a Panamá, participa en la expedición de Balboa que descubre en el Océano Pacífico, se vuelve alcalde de Panamá y luego viene, o sea, tiene todo un camino de vida, ¿no? Desde esa época. Pero también además tuvo pues la suerte de llegar en el momento de un vacío de poder, porque llegó cuando el Inca legítimo, el Inca reinante, estaba preso y derrotado, y el nuevo Inca no había llegado a Cusco para coronarse. Entonces había ese vacío de quién era el Inca. ¿Esto en qué fecha? 1532. 1532. Acá Miguel está preguntando que si le podíamos poner fecha. Ahí estamos, sí, más o menos. Sí, 1532 es la captura de Atahualpa. Que muchos también se preguntan, oye, ¿por qué? A ver, Atahualpa lo capturaron menos de 200 españoles. ¿Pero cómo fue la captura? ¿Él estaba en camino a subir un estaba poder? En camino a Cusco. A mitad de camino, en Cajamarca, se entera que llegan estos hombres barbados
Y Atahualpa le da curiosidad y quiere conocer a su líder. Porque le envían le envían a Hernando de Soto, le envían a Hernando Pizarro para que hable con él, y él dice, pero ustedes no son los jefes acá, yo quiero hablar con el jefe. Entonces se acuerda hacer una reunión en la plaza de Cajamarca, que a todo esto, para la reunión, Atahualpa manda vaciar toda Cajamarca. O sea, es como que te diga, pues, oye, tú y yo nos vamos a reunir en Buenos Aires. Claro, Y y cuando vacío. llegas, toda la ciudad está vacía porque yo mandé a todos los de la ciudad a que se vayan solo para que nos reunamos nosotros, ¿no? Entonces llegan los españoles y encuentran una tremenda ciudad, porque Cajamarca era tremenda ciudad, según dice el mismo Pedro Pizarro, en sus crónicas dice que la plaza de Cajamarca era más grande que cualquier plaza española. Entonces para ellos era que habían llegado no a cualquier cosa, se dieron cuenta que habían llegado a algo grande. Pero Ellos lo por llamaban qué la mandan a Roma, vaciar la ciudad? para que llegue el Inca. Ah, porque llegue el Porque, Inca nada más. porque llego yo, es como cuando un presidente se hospeda en un hotel o un presidente Sí, importante sí, sí, sí. anda a cercar toda la cuadra y los autos tienen que dar la vuelta y no pueden entrar por ahí porque ahí es donde se está hospedando este presidente. Bueno, en este caso era toda la ciudad y Atahualpa dijo, acá déjenme la cancha libre para mí. Qué locura. Llegan los españoles y se encuentran con una tremenda ciudad vacía y ahí entran en pánico y dicen, ah, no, es más grande que nosotros, o sea, acá nos Claro. pueden chancar en cualquier momento. Y Pizarro hace una estrategia, pero para salvar el pellejo, y manda a que todas sus tropas se oculten alrededor de la plaza. Bien. Tenía dos cañones que los colocó también en lugares estratégicos, pero estos cañones en realidad más fueron lo que hizo ruido, bueno, falconetes creo que eran, más era lo que hicieron ruido que lo que fueron efectivos. Uno no funcionó, pero ya, la cuestión es que puso a toda su infantería y toda su artillería escondidos alrededor de la plaza. Y cuando llega Atahualpa, con su séquito, no encuentra a nadie. Entonces comienza a preguntar, ¿y dónde están? ¿Dónde Claro. están estos? Ahora, ¿Atahualpa pecó de confiado? Sí, pecó de confiado. ¿Por qué? Porque dejó a todo su ejército a las afueras de la ciudad. ¿Con quién entró Atahualpa? Con sus cargadores de la litera y con músicos y danzantes. Pero si pensó que iba a una fiesta. Pensó, bueno, es como cuando llega pues el heraldo del rey y tocan las trompetas, ya. Claro. Tenía que haber toda una ceremonia para la llegada del Inca. Entonces entró con todos los ceremoniantes, pero no entró con soldados, porque Atahualpa no estaba esperando una guerra tampoco. Simplemente estaba esperando una entrevista. Entonces, en ese momento que encuentra la plaza vacía y dice, oye, ¿dónde están estos? Uno de sus capitanes le dice, bueno, creo que están muertos de miedo, por eso no han venido. Y ahí es la famosa historia donde sale el cura Valverde y le hace pues la proclama, ¿no? Y le dice, a nombre del rey de España, les traemos los santos evangelios, y le entrega un libro que se dice que es la Biblia, pero vamos, puede haber sido un breviario, puede haber sido otro libro de oraciones, que Atahualpa no lo entiende, lo lanza en el suelo, y en ese momento pues Valverde da el grito, y Pizarro da la orden para capturar al Inca. Y salen los españoles de sorpresa y lo capturan a Atahualpa. No tenía guerreros. Entonces Claro, no le quedó otra. cayó en la emboscada. Es más, la captura de Atahualpa duró media hora, en donde el único que salió herido fue Francisco Pizarro, con un corte en la mano. ¿Y por qué salió herido Pizarro? O sea, el único de los españoles, digo, porque de los que iban con Atahualpa se murieron, los mataron a todos. Es más, se cuenta que los que estaban cargando
litera, La litera. le caían los espadazos, caían muertos y venía otro detrás y lo reemplazaba para que no se caiga el Inca. Y en un momento la litera del Inca se quedó tambaleando encima de los muertos que había debajo. O sea, los que iban con Atahualpa los mataron a todos. Lo mataron Eso a sí todos. fue una masacre. De los españoles, el único herido fue Pizarro, porque en el momento en que le iban a capturar a Atahualpa, le iban a tirar un espadazo para matarlo, y Pizarro, dándose cuenta de la importancia que tenía, él ataja la espada con la mano. Y le salva la vida a Atahualpa, y se abre la mano, y esa fue la única herida que La recibió única un herida. español en Cajamarca. Entonces, captura a Atahualpa, y Atahualpa pronuncia esta famosa frase, ¿no? Cuando le dice, oye, ¿qué pasó acá? Él dice, usos de la guerra es vencer o ser vencido. Porque se dio cuenta que había pecado de ingenuo, pero sobre todo no le tenía miedo a los españoles, porque muchos dicen, vamos, eran 200 españoles atrincherados en una plaza, y Atahualpa tenía su ejército a las afueras de Cajamarca. O sea que tarde o temprano él podría, todo el Él, ejército podía haber entrado a la... él chasqueaba los dedos y entraba el ejército y los chancaba a todos, por más Te hago que me una digan, pregunta. no, que tenían pólvora. Vamos. El Inca y Uh -huh. Pizarro, ¿cómo se entendían? ¿Ya hablaban español? No, a través de dos traductores, Felipillo y Martinillo. Que eran los que había traído Pizarro. Que eran los que había. Pizarro, recordemos que el que llegó no fue su primer viaje al Perú. Pizarro tuvo varios viajes al Perú, y en el primero de ellos tomó a estos Felipillo y Martinillo famosos, los lleva a Panamá y les enseña el español. Entonces, ellos son los que hacían de traductores. Bien. Que, ojo, también hay una historia acerca de Felipillo, y es que Felipillo era un tayán, ¿no? O sea, era de la etnia de los tayanes. Para que nos ubiquemos en tiempo, los españoles llegan en 1542, ¿no? 1532. 32, y Sí. cuando llegan al Perú era, ¿qué fecha? No, perdón. Los españoles llegan a América en 1492. 1492. Colón, ¿no? 12 de octubre de Sí. 1492. Y Pizarro llega al Perú en 1532. 100 años después. Sí. No, 100 años, no. 40 años. Para 40 1400, sí, 1492, está bien, perdón. 1492, 1532, ¿no? 1532, unos 40 años después. 40 años después, perdón. Entonces, la etnia de los tayanes era del bando de Huáscar, y Atahualpa les había dado un escarmiento terrible. Entonces los tayanes odiaban a Atahualpa. Y no se descarta, de hecho el día de hoy se considera que es muy probable que las traducciones que hizo Felipillo fueron dejándolo mal a Atahualpa para que lo maten. Ah, mirá. ¿Por qué? Porque lo odiaban, porque Atahualpa también les había dado duro en la guerra, ¿no? Dice, me pregunta Miguel ahí, ¿qué hablaban? ¿Quechua? Ese es otro debate, ¿ah? Muy probable que las traducciones hayan sido en quechua, pero en realidad los incas manejaban su propia lengua entre ellos, que era tal vez el puquina, pero también es una especulación. Garcilaso dice que las familias incaicas manejaban su propia lengua, como, bueno, los que han visto Juego de Tronos, ¿no? El valirio para los Targaryen, que era la lengua que manejaban entre ellos, ya. Igual tenían los incas, ¿no? Bien. Entonces la cuestión es que entonces Atahualpa estaba más preocupado por Huáscar que por los españoles. La prueba de esto es que busca una alianza con Pizarro. O sea, para Atahualpa en ese momento, él estaba pensando que él ya había ganado y que estos barbudos que habían llegado por el mar podían ser como unos legítimos aliados, unos aliados que le den legitimidad a porque recordemos que la legitimidad del incanato estaba en disputa. Claro. Y por eso busca hacer una alianza con Pizarro, y para hacer esa alianza le entrega a su hermana como esposa, porque los incas para hacer alianzas se entregaban
parientes en matrimonio. Entonces Atahualpa le entrega a Pizarro a su hermana Inés Huaylas Yupanqui, y esa es la esposa de Pizarro. Pizarro se termina casando y teniendo descendencia con la hermana de Atahualpa. Y al mismo tiempo ordena que asesinen a Huáscar, que ejecuten a Huáscar, que estaba preso en el Cusco, porque recordemos que en el Cusco lo habían tomado y Huáscar estaba preso. Y Atahualpa, teniendo miedo que Huáscar aproveche, cuando se entere que estaba preso, aproveche para resurgir, lo primero que hace es mandar a matar. Claro, porque él estaba negociando. Él estaba, Él estaba. entonces, fíjate que hasta este momento los españoles no eran vistos como enemigos por Atahualpa. Más enemigo era Huáscar. Pero el error estratégico fue que al morir Huáscar, Atahualpa era el legítimo inca y se volvía más peligroso. Y es ahí donde lo ejecutan. Porque ahí sí podían venir a liberarlo y matarlos a todos. Y que el día de hoy se toma, pues, sí, la ejecución de Atahualpa por los malditos españoles desgraciados. Atentaron contra el último inca. La ejecución de Huáscar, perdón, la ejecución de Atahualpa fue celebrada en el Cusco. Porque, date cuenta, a ver, ponte en los zapatos de un cusqueño de la época. Habían venido los generales, habían perpetuado una masacre acá, habían matado familias enteras, de repente mi familia, mis amigos. Y en el momento que viene a tomar el poder, llegan unos extranjeros, unos barbados por el mar, y lo matan. ¿Tú qué dices? Claro, Justicia no divina. Claro, bienvenidos sean. Y es por eso que Pizarro entró a Cusco sin ninguna batalla, ¿no? Y mucho se dice el día de hoy, que fueron invasores, que no tenían nada que hacer acá. Oye, no es invasor cuando tú le abres la puerta de tu casa, ¿no? Si tú dices, ven, pasa. Aparte que lo fue a recibir solo. Aparte que, claro, aparte que Atahualpa lo fue a recibir solo. Atahualpa lo fue a recibir solo, no llegó. A ver, dice, llegaron una gente, bueno, vamos con armas, vamos con todo, vamos a ver qué pasa. No, fue solo. Fue solo, así es. Como diciendo, bienvenido. Y en el caso de Cusco, dicen las probanzas que fue recibido con holgura. Con holgura era el lenguaje de la época para decir con alegría, con fiesta, ¿no? Claro. O sea, muy, muy holgados, muy satisfechos. Es probable que haya sido recibido con fiesta Pizarro. Entonces, Pizarro entra a Cusco prácticamente con banda de músicos. Pero Pizarro mata, no. ¿Cuándo se produce la muerte de Atahualpa? En 1532. Antes de que llegue a Cusco. O sea, a Cusco. Claro, o sea, muere Atahualpa, lo matan a Atahualpa, lo ejecutan a Atahualpa. Pero, ¿Pizarro ejecuta a Atahualpa? El tribunal, o sea, según dice Pedro Pizarro, que también era su primo, entonces sí, hay que tomar esto como que le quería lavar la cara, ¿no? Pero según dice Pedro Pizarro, Francisco Pizarro se opuso a la ejecución. Y fueron los de su entorno que presionaron porque decían, si vive él, nos mata a nosotros. Entonces, lo que hace Pizarro es establecer un tribunal donde se somete a votación. Y se termina votando por ejecutar a Atahualpa. Lo cual era ilegal bajo todo punto de vista, incluso bajo las leyes de Castilla. Porque, según las leyes de Castilla, un plebeyo, un súbdito o un plebeyo no puede juzgar a un rey. ¿Qué hubiera sido ahí lo correcto? Lo correcto hubiera sido enviar a Atahualpa a España para que sea juzgado por Carlos V o, si lo creía conveniente, a Roma para que sea juzgado por el Papa, porque solo el Papa podía juzgar a reyes. Lo cual a mí me hubiera parecido una historia más interesante. Imagínate que lo lleven a Atahualpa al Vaticano y se entreviste con el Papa, ¿no? Hubiese tenido una charla muy interesante. Alucinante hubiera sido. Claro. Ahí sí me quejo que nos despojaron de ese episodio histórico, porque si estos tipos hubieran seguido la ley, debieron enviarlo a Atahualpa al Vaticano.
tendríamos ahí sí una historia Ahí increíble. tendríamos. Incluso habría que ver si lo hubiesen ejecutado o no. No, no creo, yo Muy tampoco creo que lo hubieran posiblemente ejecutado. hubiese salido por la puerta grande. Posiblemente hubiese sido cristianizado y le hubieran, o sea, digamos, lo más inteligente, lo más estratégico hubiera sido ofrecerle retomar el gobierno a cambio de una alianza con España. O sea, si yo hubiera sido Carlos V, yo le decía, ya mira, a ver, tú has matado a tu hermano, tú has tenido una guerra civil, has cometido incesto, tienes hijos con tu hermana, acá estás para ejecutarte. Pero si yo te ofrezco la corona del Perú y tú eres mi aliado, ¿aceptas? Y Atahualpa hubiera aceptado, porque Atahualpa lo que quería era eso. Bueno, a ver, fue a hablar con Pizarro para arreglar. Para eso, para arreglar. Claro. Claro. Entonces yo creo que ahí Atahualpa hubiera regresado al Perú como un inca cristiano aliado de la corona española. Bien. Bueno, y ahí Pizarro entra a Cusco, era. Pizarro hace toda la marcha desde Cajamarca hasta Cusco, y a mitad de camino, en Jauja, donde, dicho sea de paso, funda la primera capital del Perú, se encuentra con otro hijo de Huayna Cápac, otro hermano de Huáscara y Atahualpa, pero que había estado en el Cusco, había sido del lado de Huáscara, y por lo tanto también odiaba a Atahualpa, y además era heredero de la corona, ¿no? Y este hermano que se llamaba Manco Inca, Pizarro le ofrece lo que estamos hablando, ¿no? Y le dice, mira, ¿tú qué opinas? Llegamos a Cusco y te nombran, y tú eres el nuevo Inca y yo soy tu aliado. Entonces, Pizarro y Manco Inca entran juntos a Cusco como aliados y Manco Inca se convierte en nuevo Inca y Pizarro pasa a ser su aliado. Y hasta ahí todo fenomenalmente bien. A excepción tal vez de Diego de Almagro, ¿no? Porque recordemos que el otro socio que había venido con Pizarro era Diego de Almagro y había llegado tarde. Entonces Diego de Almagro no había recibido el oro del rescate de Atahualpa. Y por lo tanto estaba más misio que el Chavo del Ocho. Entonces Pizarro le dijo, mira, vamos a negociar también. Desde el sur de Cusco para abajo, explóralo y tú te vas a quedar con todo lo que te encuentres. Y vas a ser el gobernador de esa zona. Y yo me quedo del Cusco para arriba. Y Almagro diciendo, ya, feliz, ya, vamos, acá nos hacemos ricos. ¿Y a dónde se fue? Al desierto de Atacama. El desierto más seco del planeta. Sí, te hago una pregunta para volver un paso atrás y Regresamos a Cusco. de tratar de sacar por decir supuesto, por lo que me contás, a ver, yo no sé nada de la historia, todo esto me lo estoy aprendiendo. Cuando matan a Atahualpa, vos me decís que deciden matarlo porque pensaban que los iban a matar, a los españoles tenían miedo. Sí, así y es. También es una muy buena estrategia, no sé si Pizarro en ese momento se habría enterado que el Inca había sido asesinado también. Entonces, sí sabía. Al matar al único líder en Perú que quedaba por coronar, entre comillas, como que le quedaba todo mucho más allanado el camino. Vamos a detenernos ahí un poquito, porque esto sí fue, tal como dices, con incluso, o sea, detalles que nos esclarecen qué es lo que pasó ahí, ¿no? Ya Atahualpa ya había escuchado de que lo querían matar, del entorno de Pizarro. El entorno de Pizarro quería matar a Atahualpa. Pizarro más bien estaba aguantando eso. Entonces Atahualpa lo llama a Pizarro y le dice, ¿por qué me quieres matar? ¿Acaso no estamos negociando bien? Claro, no nos estamos entendiendo. No nos estamos entendiendo y Pizarro le dice, yo no sé,
porque a mí también me están diciendo que tú me estás trayendo un ejército para matarnos a nosotros. Y a Atahualpa le dice, yo te prometo que yo no voy a traer ningún ejército. Y nos seguimos entendiendo. Y Pizarro le dice, yo te prometo que no te voy a matar, a no ser que tú traigas el ejército y tú me quieras matar a mí. Ahí, si tú haces eso, chao, yo te ejecuto. Y Atahualpa le dijo, no, yo no voy a hacer eso. Y quedaron así. Bueno, ahí cae en la historia el maldito traductor, entonces. El maldito traductor, el Felipillo, Claro, el es Felipillo, el no me que, acordaba el nombre. es el que comienza a decir, Atahualpa trae un ejército. Claro. Entonces ahí se ponen como locos. Oh, sí, no, sí, mira, acá me están diciendo mis informantes, acá está el ejército de Atahualpa, acá ya viene, está en la montaña de allá. Oh, ¿qué? No, ¿qué? ¿Cómo? Entonces ahí fue Pizarro, le dice, oye, ¿cómo? Has roto tu promesa, ya no puedo defenderte más, lo someten a juicio, pum, lo matan, lo ejecutan. Y cuando llega el espía que habían enviado para ver dónde está el ejército, dice, no, no he encontrado a nadie. Ahora, el Felipillo, ¿qué El pasó con Felipillo. Felipillo? Felipillo lo acompañó a Almagro a Chile. O sea, Almagro se lo llevó como traductor hasta Chile, no sé para qué, porque, bueno, para el quechua de repente, pero ya en Chile hablaban también otras lenguas. Entonces, cuando llegan a Atacama, y los comienzan a atacar, pues todos los mapuches, los araucanos, todos los belicosos que andaban por ahí, encima un desierto seco, no había agua, o sea, la pasan re mal, se comienzan a dar cuenta de que Felipillo estaba traduciendo mal y estaba traduciendo a su favor siempre. Y en ese momento lo chapa Almagro y lo ejecuta. Y muere mal Felipillo. Murió arrastrado por caballos. Felipillo era de origen Tayán. Tayán. Zona de Tumbes, frontera entre Perú y Ecuador. Perú y Ecuador. Bien. Bien. Sí, estoy pensando que aquí qué es lo que quería Felipillo, porque en realidad era Felipillo quería, sí, jugaba su propio partido también Felipillo, ¿no? Cosa que no fue así con Martinillo. De hecho, el otro traductor no es tan famoso como Felipillo, pero fue mejor traductor y ese sujeto sí terminó como un crack. Lo llevaron a España, se casó con una española, regresó a Perú, le dieron títulos nobiliarios y vivió su gran vida como noble español en el Perú. Mira, el que mejor la hizo. El que mejor la hizo. Sí. El que mejor la hizo. O sea, el que mejor alianza tuvo. Es por eso que el día de hoy Felipillo se utiliza como un adjetivo descalificativo, ¿no? O sea, es como en México el malinchismo, ¿no? En el Perú, cuando hablan de un traidor, dicen, este es un Felipillo. Ah, no sabía. Sí. Mira. Bien, bueno, y llegó a Cusco. Llega a Cusco y hasta ahí todo estaba relativamente bien, hasta que comienza a andar relativamente mal. Cuando Pizarro sale de Cusco hacia Lima para fundar la ciudad de los Reyes, ¿no? Entonces, ya te estamos hablando de 1536, ¿no? Cusco, mira, a ver, para que te das una idea de los tiempos. Captura y ejecución de Atahualpa, 1532. Fundación Española de Cusco, 1534, 2 años después. 2 años después, Pizarro llega a Lima y funda la ciudad de los Reyes en 1536. El gran problema fue que los hermanos de Pizarro no tenían la habilidad política, ni la diplomacia, ni la estrategia de Francisco Pizarro. Especialmente Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro quedó a cargo de Cusco y se portó como un salvaje con el Inca, con Manco Inca. Le pedía oro a cada momento, cuando no se lo daba, lo mandaba a arrestar, lo encadenó como un perro
y encima le quitó la mujer. O sea, peor no pudo ir la situación con Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro fue una desgracia para el Perú en general. Y ante todos estos abusos, Manco Inca escapa de Cusco y arma la rebelión más grande que verían los españoles hasta ese momento. Y en ese momento dijo, ya me llegaron los españoles, especialmente los Pizarros, porque Pará, y esto todo por el hermano de Pizarro. por Gonzalo, así Claro. es. Que yo creo que ahora todo el odio que se gana Francisco, en realidad se lo debería ganar su hermano. O sea, la gente que dice que Francisco Pizarro fue un desgraciado, un genocida, un racista, ya, en realidad el que fue así fue Gonzalo. Fue Gonzalo. Sí, porque Gonzalo ocasionó la sublevación de Manco Inca. Manco Inca con la autoridad inca, llama a todos los ejércitos del Tahuantinsuyo y dice, ya me llegaron los Pizarros, vamos a expulsarlos, y manda a hacer un asedio llamado el Cerco de Cusco, y lo rodea a Gonzalo y a Hernando Pizarro, y a Gonzalo, Hernando y Juan Pizarro eran los que estaban en Cusco. Y manda 3 ejércitos para arrasar Lima. Y Francisco Pizarro, que estaba contento fundando su nueva ciudad, la ciudad de los Reyes, en ese momento le informan que la antigua capital Jauja había sido arrasada por Manco Inca y que esos mismos ejércitos estaban viniendo ahora a arrasar Lima. Y no sabía si sus hermanos estaban vivos o muertos y qué es lo que habían hecho. Y en ese momento Pizarro pierde los papeles y dice, ¿qué han hecho mis hermanos? Por Dios, nos van a matar a todos. Ah, claro. Y lo sabemos por las cartas que escribe. Porque en ese momento Pizarro se pone a escribirle cartas a Panamá, a Diego de Almagro en Chile, a quien sea, a España. A ver qué Mándanos había pasado. refuerzos, nos van a matar, acá nos van a aniquilar a todos. Y, eh, y no sabía tampoco cómo si en Cusco sus hermanos estaban vivos o muertos. Y de hecho estaban más muertos que vivos porque Manco Inca había roto la frontera de Cusco, digamos, había entrado a la ciudad, había roto la entrada a la ciudad y los tenía atrincherados a los españoles en lo que es el día de hoy la catedral. O sea, en un espacio ya los tenía rodeados y encerrados. Bien, ahora todo este lío por el gran Gonzalito, Sí, por hacer mal las cosas. Te hago una así es. pregunta, duda, durante todo ese proceso, ¿cómo se hizo para evangelizar a todo lo que es el pueblo? No es que acá no se evangelizaba el pueblo. Ay, no sé, no, ahí no. No, que ibas, no, si se estaban en plena guerra, se estaban matando entre Claro, por eso te ellos. digo, no sé si. Se logró evangelizar a la élite. Y uno de los que permaneció aliado a los españoles fue el hermano de Manco Inca, que se llamaba Pauyo Inca. Pauyo Inca fue evangelizado y pide el bautizo, se convierte al cristianismo, funda la primera iglesia en Cusco y cuentan las crónicas que con él se bautiza toda su casa y todos sus vasallos, que suele ser así, recordemos desde los primeros años del cristianismo, ¿no? Se convertía en señor y se convertía toda la casa y todos los que eran leales a él. Entonces, la conversión de Pauyo Inca yo creo que es algo que está muy menospreciado, porque junto con él se arrastró a que se conviertan muchísimas personas, incluso capitanes de sus capitanes, porque él era un inca, de hecho llegó a ser inca como sucesor de Manco Inca. Y sus súbditos, entonces, es como cuando hablan de la conversión de Cornelio en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? O sea, un capitán importante se convierte y hace más aceptable porque es alguien importante que muchos siguen. Sí, me vuela toda la cabeza. La verdad que está todo súper interesante. Gracias a todos los que están ahí comentando. La verdad que no he dejado, no he podido leer a nadie. Pero bueno, si quieren alguna preguntita dejar, déjenla, que la vamos a ir leyendo. Siempre les pido mucho respeto, por favor, en el chat,
que no se falten el respeto y no falten el respeto a nadie, por favor. Nada, los invito a suscribirse a nuestros canales, el canal de Capitán Perú, dejar un like, suscríbanse al canal de acá de Mirando Ando. Una vez por semana estamos haciendo un poco esto, hablando un poco de historia, contando una verdad. Esperemos que sigamos y que tenga otra oportunidad de encontrarme con vos en vivo. Escúchame. Para resumir la historia, Sí, para resumir la historia, en este momento de la rebelión de Manco Inca es donde tienen mucho éxito las alianzas con las otras etnias. Porque quien le hace la guerra a Manco Inca en contra de él, o sea, defendiendo a los españoles, son los huancas, los huaylas, los chancas, los chachapoyas, ¿no? O sea, todas estas etnias que ya se habían aliado a los españoles y los defienden. Y también Pauyu Inca en contra de su propio hermano. Entonces, al final, Manco Inca se tiene que retirar a Vilcabamba. Y comienza, hay un reducto de 4 incas sucesivos, que fueron los Manco Inca con sus hijos, nombrados los incas de Vilcabamba, que eran como los que no aceptaban todavía el virreinato. Hasta que estos incas, especialmente el segundo y el tercero, o sea, Saidi Tupac, el hijo de Manco Inca, firma un convenio de paz con los españoles. Y a cambio le dan el marquesado de Oropesa y le dan encomiendas y la encomienda del Valle de Yucay y le dan títulos nobiliarios. Y aquí es donde se legitima la sucesión incaica. Entonces, al final, y lo otro que les ayudó también fue que vuelve Diego de Almagro de Chile, hecho los 1000 demonios, porque no habían encontrado más que tierra, arena y alacranes. Y Almagro regresa a hacerle la guerra a los Pizarro y comienza la guerra civil entre los españoles. Y Manco Inca ayuda a los almagristas en contra de los pizarristas. Bueno, a ver, a Marco Inca le convenía porque él venía negociando. Así es. Y eso quiero dejar en claro. No habían dos bandos. Fíjense, en todo el momento de este relato, yo no puedo decir incas contra españoles. Claro. A ver, siempre se Porque, negoció. A ver, yo porque siempre se negoció siempre entre se varios negoció. bandos. O sea, en el bando inca estaban los atahualpistas y los huascaristas, que eran enemigos. Después estaban los de Manco Inca y los de Pauyu Inca, ¿no? Los incas de Vilcabamba y los incas de Cusco. Y los españoles también estaban divididos entre los pizarristas y los almagristas que entraron en guerra. Y buscaban negociar con uno y otro bando de los distintos bandos incas. Y al mismo tiempo, Para ver cada quién los etnia, apoyaba, ¿para ¿no? quién los apoyaba? Y al mismo tiempo, cada etnia, los huancas, los huaylas, los cajamarcas, iban viendo también a quién ayudaban y a quién apoyaban y contra quién luchaban. Entonces, hablar de dos bandos da risa, es una caricatura, como si fuera, pues, buenos contra malos, ¿no? ¿A quiénes son los buenos, quiénes son los malos? Y no era así. Ahora, Era una hay, compleja red de enfrentamientos y alianzas. hay una parte donde vos me decís que se arma toda la revolución, que es con el hermano De de Gonzalo, Pizarro, con Gonzalo Gonzalo Pizarro. Pizarro, que ahí es donde explota realmente todo, Ahí es porque donde iba explota todo, todo. Así es. que yo creo que cronológicamente, como lo venís contando, desde que Gonzalo Pizarro agarra parte del poder que le deja a su hermano, es donde empieza a hacer cosas malas. A Gonzalo ver, Pizarro lo decapitó a Almagro en Cusco. ahí está, mirá, acá, Y porque luego acá de puso, ¿no? eso se rebeló en contra del rey de España, Ah, porque él quería nombrarse rey del Perú. Bueno, no llegó a... Su entorno también quería nombrarlo rey. La cuestión es que él encabeza una rebelión y además decapita en Quito al primer virrey que había enviado a España, a Blasco Núñez de Vela. Y cuando decapita al virrey es nombrado traidor a la corona. Y muere Gonzalo Pizarro decapitado en Lima como traidor a la corona española. Mire esa joyita, pues. a ver, yo creo que a lo largo de la historia se ha cometido aciertos y errores
en todos lados. Ujú. Este fue uno de a lo largo de la historia que pasó. Porque la corona no podía controlar lo que pasaba acá, incluso lo que pasaba en Perú. Y en Perú, incluso entre españoles, había... En Perú, durante 30 años, fueron 30 años de guerras seguidas. Y por eso yo creo que se habla tanto de genocidio. Pero no fue genocidio en el sentido de que, a ver, se habla de genocidio cuando hay un poder que sistemáticamente busca aniquilar una población. Y eso no existió en el Perú. En el Perú existían distintas facciones Claro. que entraron en guerra entre todas ellas por 30 años, al punto que Cristóbal de Molina, también cronista, escribió, después de 30 años de guerras, nada funciona en el Perú. Así de duro, pero así fue, o sea, fue guerra tras sublevación y guerra civil entre conquistadores, guerra entre incas, y fueron 30 años de desangramiento puro. ¿Y en qué momento se afianza o como que tiene el esplendor el virreinato del Perú? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que pasa acá? Abarca un territorio grandísimo. Desde Panamá hasta la Patagonia. Claro. ¿Qué es lo que pasó acá? Bueno, dos cosas afianzaron el virreinato. La primera fue el tratado de paz que firmaron los incas de Vilcabamba, que eran los incas rebeldes, los hijos de Manco Inca. Terminan firmando un tratado con el virrey, Hurtado de Mendoza. Esto después de toda esta de cronología. Todo esto. Después de todo esto que había pasado. ¿Qué año sería eso? Y ya te estoy hablando de los 1540, más o menos. Pasar. Ya había pasado varios años de guerra, había muerto Manco Inca, había asumido su hijo estuvo en negociaciones, hasta que al final acepta, accede y viaja a Lima. Y viaja como inca, viaja en una litera, viaja con una corte de 300 siervos, también músicos y danzantes como lo había hecho Atahualpa. Se entrevista con el arzobispo, se entrevista con el virrey Hurtado de Mendoza, firman un tratado y le dan títulos nobiliarios, le reconocen que es el descendiente del Inca. A partir de ese entonces, quien tenga el marquesado de Oropesa, que es el título que le entregan, era el sucesor del Inca. Y cuando se va a vivir su vida tranquilo en la encomienda que le habían dado, muere abruptamente. Se dice que envenenado. Entonces ya te imaginas que en Vilcabamba, otra vez, no, acá nos regresamos a la guerra. Y su hermano Tito Cusillo Yupanqui vuelve a la guerra. Otra vez a negociar. Entonces negocian con él, firma un tratado de paz. A ver, cada vez que se moría un inca, era Venía culpa guerra. de los españoles. O sea, yo creo personalmente. El Inca. Lo que presentía el Inca es que era culpa de los españoles. Por eso te digo, a ver, se firmó un tratado de paz, se moría, lo mataron a mi hermano. Lo mataron, lo envenenaron. Pero yo creo que el que lo envenenó fue un cañari llamado Francisco Chilche. Era un cañari que había sido escudero de Francisco Pizarro, y como escudero de Pizarro le habían dado la encomienda de Yucay. Y cuando firman el tratado con este Inca, le quitan la encomienda de Yucay a él y se la dan al Inca. Entonces, claro. Entonces yo creo que él, en venganza y por recuperar esa tierra, va y lo envenena. Y la mayor prueba es que los mismos españoles lo encerraron 1 año por el asesinato. Pero después lo liberaron porque nunca se encontró pruebas. Juego de Tronos. Sí. ¿Ya? Juego de Tronos, así es. Política, así. Conspiraciones, asesinatos, intrigas, traiciones. Se vuelven a sublevar, firman otro tratado, muere también este nuevo que firma el tratado, se vuelven a sublevar.
Aunque este nuevo creo que, según he leído, muere de neumonía. Y le mandan a un misionero a que haga sus oraciones, a que rece por él y le dé unos brebajes. Y cuando le dan los brebajes se muere, pero no por el brebaje porque igual se murió. Y ya estaba en la otra. Y dice, que fue el misionero que lo ha envenenado y lo descuartizaron al misionero y regresaron a la guerra. Y con el cuarto de estos, con Túpac Amaru primero, ya hubo cambio de virrey. Y ahí vino el virrey Toledo. Y el virrey Toledo no entraba en vainas. Toledo fue el maldito que pone orden. Creo que en todo momento hemos visto un maldito sin alma que no le tiembla la mano, pero te termina arreglando las cosas, ¿no? Normalmente los terminan enjuiciando por cuestiones de derechos humanos, de crímenes contra la humanidad, pero te ordenó la situación. Y este fue Álvarez de Toledo. Álvarez de Toledo dijo, ya, ¿te me vuelves a sublevar? Muy bien. Lo capturó y lo decapitó en la plaza de Cusco. Chao, sublevación. A ver, ¿quiénes son sus deudos? Ya, con ustedes yo les compenso. Plim, acá ustedes, arreglo la situación, ordenamos el Perú, hizo un código legal inmenso, lo llamaron en su época el Solón del Perú, porque se hizo un código legal al estilo de Solón, y claro, puso mano dura, creó las reducciones de indios, o sea, tomó, ya, todos ustedes están esparcidos por todos lados, ya todos se me juntan a, ¡pum!, densidad demográfica, acá para que tengan comercio, para que puedan trabajar la tierra, creó la mita, bueno, la tomó de los incas, y después de Toledo, el Perú fue una máquina. Bien, ahí empezó. A ver, Y ahí está bien, es como empezó. decís vos, el tipo puso mano dura, pero Sí. empezó, digamos, el apogeo del virreinato. Toledo tuvo 2 títulos informales que les ha puesto la historia. El primero es el gran ordenador del Perú y el segundo es el gran tirano del Perú. Y yo creo que fue los dos. Porque hay momentos en que tiene que venir un tipo con mano dura a que te ponga orden. Y ese fue Francisco Álvarez de Toledo, y que lo puso al Perú a trabajar como una máquina. A partir de entonces el Perú fue una potencia a nivel mundial, fue de los más prósperos en todo el mundo, pero claro, el sujeto no creyó en nadie y tuvo que cortar las cabezas que pero, cortó. Porque en esa época, ¿no? Porque, a ver, el otro día lo escuchaba y escucho siempre a muchos de ustedes que dicen que no hay que juzgar la historia con los ojos de ahora, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que pasaba en ese momento y las decisiones que se tomaban era decapitar. No, pero aguanta. Yo no lo estoy juzgando con los ojos de ahora. Se juzgaron incluso con los ojos de esa época, porque cuando el virrey Toledo regresó a España y se entrevistó con Felipe II, según las crónicas del Inca Garcilaso, Felipe II lo vota y le dice, bueno, yo te mandé al Perú a servir reyes, claro, no a ejecutar reyes. Está bien, sí, yo te entiendo. Que eso, obviamente, a ver, cuando Colón va y le muestra los esclavos a la reina, Católica. pasó lo mismo, Sí. lo enjuiciaron, porque decía que estaban las leyes de India y todo. Entonces, ellos ya venían con algo. A ver, yo creo que políticamente, a lo largo de la historia, desde esa época, de 1400, 1500, siempre se corrompían por dinero. Y la moneda corriente de juzgar a una persona era matando. Por eso yo te estoy diciendo que estaba mal lo que estaban haciendo por ahí, ese español de turno o que fuese, lo que estaban haciendo en el Perú, sí, ante los ojos del rey. Pero la moneda corriente, lo que yo digo, la moneda corriente de juzgar a una persona era esa. Pero ojo, no voy a hablar solamente de la ejecución de Túpac Amaru I.
En 1545, Carlos V aprueba los títulos de honores a los incas y dice, los curacas y los descendientes incas que me demuestren su nobleza, yo les doy títulos nobiliarios. Y entonces, obviamente, los primeros que saltaban a la lista, las familias que eran las cabezas del incanato, reciben su título nobiliario, pero ya te imaginas que después que pasa un tiempo, esto también se corrompe. Y viene como una especie de tráfico de documentos para decir, mira, que yo soy descendiente inca, dame mi título, dame mi encomienda, dame Claro, todos querían ser. Todos querían ser, y esto se comienza a acumular en el juzgado, en la audiencia. Todos los pedidos, o sea, se te formaban rumas de papeles de todos los pedidos de los legítimos descendientes incas y curacas de cada zona, que estaban bien mezclados los verídicos con los falsos. Llegó Toledo, vio todos los papeles y dijo, mucha vaina, se me acabó, y los mandó a quemar a todos, no a las personas, a los papeles. Sí. ¿No? Entonces, ya, se me acabó, ya, chao. Acá no hay papeles, no hay nada, cada uno se va a su casa. ¿Arregló el asunto? Te lo arregló. O sea, un trámite que te iba a durar 100 años, chao, te lo arregló. Pero acabó con ese tráfico de documentos para reclamar título inmobiliario, lo acabó. Hubieron familias perjudicadas que realmente merecían un título, claro, y Toledo se los quemó, los fregó. Pero, o sea, era muy práctico, ¿no? No es que venía a decir, a ver, qué es lo ideal, cuál es el escenario óptimo. No, venía, ¿cómo se soluciona esto? ¡Pum! Listo, lo soluciono, y que se fríe el que se tiene que fregar, y cualquier reclamo ya vemos cómo lo arreglamos. Claro, porque entonces, iba a empezar de cero. El que tenía realmente el derecho lo iba a saber. Segundo, las reducciones de indios. Cuestión criticadísima hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque te dice, los indígenas tenían una identificación con la tierra. Y sí, es cierto, ¿no? Era la relación de los indios con la tierra, es parte de su cosmovisión. Y claro, eso es económicamente insostenible. O sea, si tú tienes un pueblo de 100 familias en la punta del cerro, van a ser pobres, porque es demasiado caro llevar comercio, y llegar hasta ahí es carísimo. A ver, más en esa época. Y más en esa época. Entonces, ¿qué hizo Toledo? Ya, todos los que están viniendo por acá, esparcidos, se me juntan en esta zona. Obviamente, la zona mucho más próspera, tenía una densidad demográfica, comerciar con ellos era más barato, se podía hacer un mercado económico, pero, claro, tienes a miles de familias que las sacaste de su tierra, las moviste y los mandaste a otro lugar a dedo. Otra vez, y por eso hasta el día de hoy se critican las reducciones de indios. Y dicen, no, pero al natural, al indígena, se le despojó de su tierra y se le llevó a un lugar extraño. Y sí, es cierto, desde ese punto de vista, es verdad, se le despojó de su tierra y se le llevó a un lugar extraño. Pero el otro modo era inviable, era mejor calidad de vida, así claro. Es. El otro modelo era inviable, o sea, ver, especialmente con la caída demográfica. Subir comida a la punta de un cerro no te quedaba otra que utilizar 20 mulas. Así es. No sé, por supuesto, ¿no? Otra medida muy controversial, la mita minera. ¿Por qué? Porque la mita minera era una figura que ya existía desde el incanato de el trabajo obligatorio que se le da al Estado. O sea, un porcentaje de tu tiempo se lo das a hacer obra pública, ¿no? Es como que te diga ya, era más o menos, digamos, el 20% de tu tiempo. Ya, tú el 20% de tu tiempo tienes que ir y hacer una obra pública. Y te doy un salario porque no era gratuito, era pagado. Y claro, esto de repente funcionaba a la hora de hacer puentes, a la hora de hacer caminos, pero Toledo los envió a Potosí, a las minas de Potosí. Entonces, claro, aquí se murió un montón de gente y envenenados con mercurio y fue una cuestión catastrófica. Pero, a ver, tampoco pero había vamos, tampoco había funcionó. Tanta tecnología en esa época para explotar una mina. No había la tecnología, no se sabía que el mercurio era venenoso.
En España se murió un montón de gente también por las minas de mercurio, las minas de Azogue. Y sí, pues, o sea, y al mismo tiempo, mucha de la riqueza se quedaba en el Perú, y eso también impulsó la economía peruana, pero el costo también tuvo un alto costo en vidas humanas. Entonces, mira, ya son 3 o 4 cosas en la que, sin juzgar, sin hacer un juicio de valor en Toledo, pero es su personalidad. El sujeto te dice, ¿qué es lo que me funciona acá? Y yo lo hago y ya después vemos las consecuencias. Claro, mucha de la leyenda negra que existe el día de hoy, especialmente en tema de las reducciones y en el tema de la mita, que son los dos grandes puntos de la leyenda negra, son por Toledo. Y ahora te digo una cosa, algo de la leyenda negra, vos me decís que Toledo organizó todo medianamente bien, ¿no? No, yo diría, o sea, a ver, si ves los números, Claro. excelentemente bien. Bueno, Lo sí, que sí, pasa sí, es que sí. con un costo humano Altísimo. de dejar muertos y heridos en el camino. Bueno, pero pará, simplemente esto te digo decir, a ver, ¿quiénes trabajaban en la explotación de las minas? A ver, no tenían la infraestructura que se tiene hoy, Ujú. no tenían las herramientas, o sea que el material que se sacaba realmente de ahí habrá sido durante años no tan abundante, porque yo no me lo imagino con un piquito, que no era un pico seguramente, no sé con qué era, con un material para sacar, no sé, oro, plata, no sé lo que realmente se sacaba en esa época y La qué plata de cantidad se podía haber Potosí. sacado. Pero ¿quiénes eran los que trabajaban ahí? Ahí hay otro detalle. Ese es otro tremendo detalle que ha llenado la leyenda negra. El día de hoy se nos dice que los que trabajaban eran los mitayos y que se llevaba obligatoriamente a poblaciones indígenas enteras a trabajar hasta que se mueran. Eso es lo que escuchamos el día de hoy, eso yo lo he escuchado en el colegio, me lo ponen en los comentarios y decía, pero si nos esclavizaron, nos metieron en las minas a trabajar hasta morir. Y eso no fue así. ¿Por qué? Primero que nada, 70% de la mano de obra en la mita era voluntaria, pero en la mina. 30% era la mita minera, este trabajo obligatorio. 70% iban por lo que pagaban, ¿no? Y porque también les permitían quedarse con parte del mineral y negociar. O sea, sí había un lucro, sí era lucrativo ir a Y la pará, mina. si se dejaba que la persona que trabajara podía lucrar con eso mismo, era un buen Sí. sueldo lo que tenía. Es que no sé, no, el sueldo era malísimo. En verdad Ah, el sueldo no alcanzaba ni para comer. Lo que lucraba era que se podían quedar con parte de la plata. en ese O sea, momento se minaba plata nada más. en Potosí se minaba plata. Las minas de oro estaban por otro lado. Bueno, digamos, tal vez lo que más se ha escrito es sobre Potosí, y en Potosí era plata. Plata se extraía mucho más plata que oro, que también se extraía oro, ¿no? Pero bueno, habría que analizar caso por caso. Pero la mayor producción estaba en Potosí, y era la plata de Potosí. ¿Y cuál era la figura? La figura es, a ver, ya, yo te digo a ti, ya, te vas a trabajar a la mina, te voy a pagar el sueldo mínimo, pero te voy a dejar quedarte con parte de la plata. Entonces tú dices, bueno, es como las utilidades, ¿no? Ok, te doy un sueldo, pero te pago utilidades de la empresa. Y a veces, por no decir en la gran mayoría de casos, en una minera, las utilidades son mucho más que el sueldo. Claro. Entonces, sí había un porcentaje voluntario, un 70% voluntario. No toda la mano de obra en las minas era obligatoria. Solo este 30%, que además no era permanente. Para empezar, era ¿Esos que eran gente que habían sido juzgados por nada, algo? no. Eran contribuciones, era como un pago de impuestos.
que lo hacían los curacas. Y solamente se hacía cuando la mano de obra voluntaria no alcanzaba, ¿no? O sea, cuando por algún motivo habían disminuido la mano de obra, ya sea, no sé, una guerra, una peste, normalmente venía una peste y ¡brum! Había una debacle demográfica. Obviamente tenías menos mano de obra y se te caía la producción. Entonces, ¿qué hacían? Iban donde los curacas y le decían, dame el 15% de tu mano de obra capaz de trabajar entre los hombres. O sea, dame el 15% de los hombres entre los 18 y los 40 años que tú tienes en tu localidad. Entonces venía el curaca y decía, ya, a ver, tú y tú, se me van a trabajar a la mitad. Entonces, brum, iban a la mina, trabajaban un tiempo, cumplían y luego regresaban, se les daba un pago e iban rotando, porque la mitad tampoco era permanente. Muchos se nos dice, los dejaban hasta morir. No, no los dejaban hasta morir. Se rotaban. Eso era un pago de impuesto que hacía el... Era un pago de impuesto con mano de obra y que Mano de hacía el impuesto con curaca. mano de obra. Así es. Que hacía este, ¿cómo se me dijiste que se llamaba? El curaca. El curaca. Sí. Por lo que por lo que le cobraba la corona. Porque había un descenso de demografía y bajaba la producción de plata. Entonces había que compensar. Está bien, pero el curaca, ¿por qué tenía que pagar eso? Claro, era para la corona. Claro. Claro, por Bien. supuesto. O sea, estaba en su patio, digamos, por decir una cosa así, sí. Y tenía que pagar retribución a la Y corona. tenía que pagar un impuesto a la corona, así es. Bien. Y parte de se ese daba. impuesto era un porcentaje de mano de obra. De mano de obra. Bien. ¿Sí? Que he leído por ahí, que seguramente, última pregunta, porque ya nos pasamos, Sí. que me cuentes qué hay de una inca, puede ser, que tiraba monedas de plata o algo así. La curaca de los Huancas. Ahí está, Catalina Catalina Huanca. Iba a decir Catalina, pues se llama Catalina mi nena. Y digo, creía haberlo escuchado, pero no. Claro, era la hija, bueno, era la curaca de los Huancas. ¿Curaca ¿no? era como un inca? Claro, era el líder de una etnia. Porque inca solo había uno, pues, ¿no? Claro. E inca, bueno, y el inca estaba por encima, o sea, es una situación muy parecida a la que sucedió con los incas, porque cuando el inca también conquistaba un pueblo, digamos, conquistaba, no sé, a los tayanes, a los huaylas, él mantenía al curaca, y el curaca también le daba un tributo al inca. Al inca. Y este tributo también era en mano de obra, por eso dije, la mita se creó en la época de los incas. Entonces el inca le decía ya, dame un porcentaje de tus jóvenes y que me vengan incluso la mina, porque también había minería incaica. O que me vengan a hacer caminos. ¿El inca ya explotaba antes Sí, de que lleguen claro, los españoles a la mina? ya tenía minería. Obviamente en otra escala. ¿Por qué? Porque el oro y la plata no tenían un sentido común. ¡Ay! Se me cae. A ver, ¿qué pasó? Te tengo. ¿Se me fue? Vamos a esperar un segundo. Listo, regresaba. Ahí está. Decía, ¿no? El oro y la plata no tenían un sentido comercial, tenían un sentido ceremonial. Entonces, la cantidad que se extraía tampoco se puede comparar el alcance y el volumen y la escala de la mita incaica, de la mita virreinal. Pero sí, y es por eso, esa es otra razón. Pero justo aparece... fue por un tema organizacional, o sea, porque estaba mal organizado la mina. ¿Cómo que estaba mal organizado? Porque yo digo, a ver, vos me decís, no se explotaba como en el virreinal, pero cuando llegaron los españoles, dijeron, bueno, acá tiene que trabajar tanta gente porque hay que sacar tanto oro. No, es que en la época incaica el oro se usaba solo de forma ceremonial. Los incas no tenían moneda. O sea, vivían el de oro... la tierra? Sí, claro. El incanato era un sistema sin moneda. No existía una moneda de cambio. Era un trueque. Era trueque.
por ahí que se dice que había la concha spondylus, ¿no? Que el spondylus servía como un modo de equiparar los trueques, ¿no? Como una protomoneda. Pero el spondylus también es una concha, ¿no? El oro y la plata no tenían un valor comercial. No tenían un valor comercial. Y por eso Atahualpa bien podía decir, ah, ya, ¿quieren oro? Ya, yo les doy un cuarto de oro y 2 de plata. Como si nada, porque para ellos el oro y la plata eran puramente ceremonial, no tenían ningún valor comercial. Entonces, no sé, pues que es como que te diga que el día de mañana llegan extraterrestres y para ellos el agua es su moneda, porque es escasa. Y para nosotros es, vamos, es agua, claro. Llévatela si quieres, ¿no? Nosotros no tenemos no le damos ese valor igual, los incas no le daban valor al oro y la plata. Entonces, la minería era en mucha menor escala, porque solamente se extraía con un fin ritual, un fin ceremonial para utilizarlo en las huacas, pero no para ofrenda a los oráculos, pero era mucho más reducido. Entonces, sin embargo, sí es verdad que habían pueblos que estaban acostumbrados a la mina. Es por eso que un artículo de Saduría menciona de que los Coracora, que es un pueblo del altiplano, hacen una queja, ¿no? Al corregidor, ¿no? Le dicen, sí, que nos quejamos por los impuestos que nos cobran, pero ellos iban a la mitad, ellos daban un porcentaje de personas a la mitad, y en la queja no se quejan de la mitad, ¿no? Y el investigador dice, oye, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué sucedió? Y comienza a buscar y encuentra que eran un pueblo que ya estaban acostumbrados a la minería. O sea, eso era parte de su actividad. Entonces, no lo vieron como lo vemos el día de hoy, o como de repente lo vieron otros pueblos que no estaban acostumbrados a la minería y que le digan, ya, tú me tienes que dar un porcentaje para que se vayan a Potosí, y ahí a ellos sí les chocaba porque nunca lo habían hecho. Pero los pueblos que ya lo habían hecho con los incas, no, para ellos fue un martes. Pues algo normal. Sí. Bien. Vamos a la chamba. Brevemente lo de Catalina. Catalina Huanca era la curaca de los huancas, que se dice que tenía tanta plata que cada vez que viajaba a Lima, durante todo el trayecto, viajaba lanzando plata en el camino. Todo el trayecto, ¿no? Desde, Junín, Huancavelica, Huancayo, hasta Lima, lanzando plata. Entonces ya te imaginas que detrás de ella había un séquito, tanto pues de indios, indígenas, mestizos, españoles, incluso ahí metidos, buscando cómo recolectar todo lo que ella iba lanzando en el camino. Y cuando murió, se especuló que en algún lugar del trayecto escondió su tesoro, el famoso tesoro de Catalina Huanca, que se ha buscado hasta el siglo XX. Hubo un presidente del siglo XX en el Perú que hizo una comisión para buscar en los cerros el tesoro de Catalina Huanca. A ver, dice, los que iban, a ver qué me pregunta acá, ¿los que iban a la mita eran un régimen de esclavitud o cobraban su salario? No, cobraban su salario, no había esclavitud de los naturales. Recordemos que las leyes de Indias prohibían la esclavitud de los naturales, e incluso en el tema de la mita también estaba regulado para que solamente fueran hombres mayores de edad. Estaba prohibido para los niños, cosa que así no sucedía en Europa. Por eso, como dijiste, ¿no? Hay que colocarse también en el entorno de la época. Y de repente, mira, de la mita estamos hablando 1600, 400 años atrás. En Inglaterra, para la revolución industrial, se utilizaron niños en las minas de carbón, ¿no? Entonces, claro, las minas de carbón, para sacar el carbón para los motores a vapor, eran espacios muy reducidos donde solo podían entrar niños, que eran encima subterráneos y muy húmedos, y de cuando en cuando existían filtraciones y se metía el agua a los túneles y se morían todos ahogados ahí.
Bueno, Y a ver, estamos hay hablando, más de una foto claro, hay de las fotos. minas con los Así nenes, es, con los niños, todos sí. teñidos de negro. Y todos teñidos de negro, y estamos hablando del siglo XIX, en Inglaterra, en Europa, ¿no? Entonces, y en el Perú, 400 años antes, esto estaba regulado con leyes Esto y te venía, prohibía esta regulación venía de la mano de las leyes de las India. leyes de Indias. Así es, esto venía de las leyes de Indias. Es más, a ver, pocos saben, de repente acá les rompo la infancia a muchos, pero el cuento de los hermanos Grimm, de Blancanieves con los siete enanitos, los que cuidaron a Blancanieves no eran enanitos, estaban inspirados en niños mineros. Ah, Por eso se iban a la mina, pues, ¿no? Ay, jo, ay, jo. tenés, mirá, vos, nada, Ya, tenía eso. sí, pero no eran los enanitos, eran niños mineros que cuidaran a Blanca. Estaba inspirado en los niños que trabajaban en las minas en esa época. Entonces, aquí comienzas a darte cuenta de que en el resto del mundo la cuestión era incluso peor que en el Perú. Sí, demasiado. Muchos me han preguntado, ¿no? ¿Los españoles también iban a la mita? A ver, para ver si había igualdad, ¿los españoles también eran destinados a la mina? A ver, por favor, tú no vas a traer un español desde el otro lado del continente para llevarlo a una mina, eso sería un gasto irrisorio, ¿no? Los que venían normalmente eran para puestos administrativos y de gobierno, pero en España busquen pues las minas de Azogue, busquen las minas de mercurio y van a ver que ahí lo hacían los españoles y también se morían en cantidades porque el mercurio es venenoso, pues. Qué bárbaro. Aquí Y tengo el nombre, busquen las minas de Almadén en España. Almadén, Las minas de Almadén en España y vean cómo era la situación. ¿cómo era? Y dentro de todo este relato que tuvimos, ¿qué papel jugó la iglesia en ese Uy, virreinato? tremendo, tremendo, monumental, monumental. Eh, el, uh, el trabajo que se hizo no solo, porque claro, ya con Toledo ya se pacifica el Perú, bueno, tanto el proceso de pacificación del Perú se llama más para las guerras civiles entre conquistadores porque duró más incluso, ¿no? Pero bueno, cuando termina la rebelión de los incas de Vilcabamba y la guerra civil entre conquistadores, llegan los virreyes, llega Toledo y se pacifica el Perú, comienza pues, ya hay un terreno tranquilo para comenzar a evangelizar. Y la evangelización que hicieron los misioneros fue increíble. Eh, y fuera del caso de la evangelización, incluso políticamente hablando, porque todas estas alianzas que he mencionado entre las casas incas y las casas nobles españolas, esas alianzas las hicieron jesuitas. Y vamos, yo dije, la princesa inca, Beatriz Clara Coya, ¿con quién se casó? Con Martín García de Loyola. ¿Te suena el apellido? Sobrino nieto de San Ignacio de Loyola. Entonces casaron al descendiente de San Ignacio de Loyola con la princesa inca. Y a su hija, Ana Lorenza de Loyola Inca, la casan con el descendiente de San Francisco de Borja, segundo general jesuita. Entonces, la alianza de los incas fue con los jesuitas. Al mismo tiempo, ¿quiénes educaban a los incas? Jesuitas. El Colegio San Francisco de Borja, colegio para indios nobles, jesuitas. Entonces, la Universidad San Ignacio de Loyola de Cusco, jesuitas. Entonces, ellos no solamente hicieron un trabajo de evangelización, sino de educación y de alianzas. Ellos fueron la amalgama que mantuvo unido al Perú. Y es por eso, hubo una charla en el canal de los Héroes de Cavite, que pueden buscarla, en donde se dice que el inicio de la caída del imperio hispano fue la expulsión de los jesuitas por Carlos III. Y eso yo lo suscribo. ¿Por qué? Porque expulsan a los jesuitas,
E inmediatamente viene la rebelión de Túpac Amaru II, 1780. ¿Y quién había formado, quién le había enseñado a Túpac, quién había educado a Túpac Amaru II? Jesuitas. Mira. Bueno, no te quiero robar más tiempo, me quedaría un rato más, pero te robé media hora. Dale. Así que yo les agradezco a todos, te pido mil disculpas a No ver, te está súper preocupes. interesante todo. Y Pero no se bueno, olviden de seguirme para más de estos videos. No se olviden de seguirme en mis canales de Capitán Perú. sí, por favor. No sé por qué medio está saliendo, por qué red social. YouTube, Está en YouTube, ya. sí. Bueno, YouTube y Facebook estoy como Capitán Perú. En Instagram estoy como @Capitán Peruano y en TikTok como Capitán-Perú. Así que nada, ahí síganlo todo. Yo ahora voy a dejar todas las redes sociales abajo. Te voy a robar en el video, porque lo mantuve en secreto hasta que arrancó el vivo, que no se lo quisimos contar a nadie, pero para que salga todo redondito. Una sorpresa para la gente que nos ve siempre y una para mí. Mil gracias. Así que, como les digo siempre, gracias totales. Nos vemos. Chao, Nos chao. vemos. Chao.